instituciones encargadas de impartir justicia para que denuncie y reconozca a los violadores y estos sean juzgados y castigados. Los marcos normativos no son suficientes para Paulina, quien en un diálogo, tras un poco más de una hora de película, explica claramente sus motivaciones a la terapeuta asignada a su caso. Ante la pregunta, ¿qué buscas? Paulina responde, busco saber la verdad. ¿Es asunto de justicia? Cuando hay pobres, la justicia no busca la verdad, busca culpables. Esta secuencia es un intersticio cinematográfico fundamental que nos disloca frente al discurso de Paulina, quien se nos aparece apenas reconocible en sus motivaciones, al exhibir los supuestos legales que el Estado se ha encargado de que asumamos con naturalidad y acríticamente, en circunstancias donde existe una víctima y un victimario. La ley nos ha disciplinado con la creencia de que el castigo es el correlato fundamental de la justicia. Paulina nos hace pensar que no siempre es así. Ella prefiere una actitud intercultural de comprender al otro agresor en su complejidad social y motivaciones personales. Esto no lo resuelve la película, pero es el aporte más importante al debate político y de género que ha producido. Ya vieron el planteamiento. Una mujer violada que se niega a denunciar a sus agresores, pese a que sabe quiénes son, y además se complica más porque decide tener al hijo. Frente a un padre que es un burgués juez, progre, pero y que, bueno, la película, como todas las películas argentinas, se la pasan discutiendo, ¿no? Interminablemente, pero los diálogos son muy densos y muy interesantes. Bien, esta es la trama. Ahora sí vamos con, he dividido las lecturas muy más, las he reducido a las lecturas endógenas y a las lecturas exógenas. Entonces aquí es donde viene la dislocación para todos, ¿no? A ver, ya tomaron partido, ¿no? Yo le envié mi artículo a una colega feminista y lo único que me contestó fue, cada quien mira lo que quiere mirar. Pero no puede establecer un debate con ella, no se dejó, ¿no? Pero bueno, es interesante. A ver. Entonces vamos a tener ahora, ¿qué es lo que piensa el padre de Paulina? Ya sabemos qué piensa Paulina de su propia lectura, del hecho de lo que le ocurrió a ella, saber la verdad, comprender. Ahora, ¿quién piensa el padre y qué piensa el novio? Eh, Volvemos otra vez, las lecturas dislocadas, las que procuran entendimiento y las que problematizan. Bien, la siguiente, a ver, bueno, no, la anterior para no distraernos aquí. Aquí va. Leo. El padre es un importante juez. Él desarrolla su trabajo a favor de los derechos políticos en la cima del aparato de justicia y en las relaciones de poder de alto nivel de su país. Se trata de un juez formado en la lógica de los derechos humanos que piensa que la ley es el mejor medio para su universalización. Sin embargo, estos principios, con cierto nivel de abstracción y de buenas intenciones, se resumen en el castigo ante el caso de su hija, es decir, es antes que padre, juez. Como tal, piensa que el trabajo de base de Paulina es una tardía e ingenua forma de poner el cuerpo por la causa. Para él, ella es una abogada de categoría formada académicamente que debe ver por los otros en la posición que le corresponde, no en el de una mochilera. Ella hace trabajo de base, de difusión de derechos, y el padre, para el padre, ella es una mochilera, pero pero es de categoría. Además, está haciendo un doctorado. ¿Por qué diablos se va a mover de lugar? Otra vez, ¿no? Pero además le ocurre lo que le ocurre. Peor todavía. Ahora, ¿qué piensa Paulina de su padre? Para Paulina, su padre es una contradicción entre su clasismo y su honesta disposición a procurar bienestar a los pobres. Esta dicotomía es importante porque el resto de las lecturas fluyen entre un polo reformista de derechos humanos y la comprensión de una verdad histórica, la desigualdad social. El punto de inflexión, como mencioné, es la violación y el embarazo de Paulina, un intersticio en el que las lecturas se confrontan ante la ambigüedad y que al hacerlo salen de la zona de confort cultural. El novio eh, es una persona básica, como Paulina misma lo define, un simpatizante de los derechos humanos y del respeto por el trabajo de la mujer. Sin embargo, no es alguien que enfrente el conflicto y por eso huye cuando ella decide no abortar. Paulina puede parecer una activista, una mochilera que pone el cuerpo, como dice el padre, pero a lo largo de la película se puede percibir que su búsqueda es ante todo intelectual. Realiza trabajo en comunidades marginadas porque quiere comprender y esa búsqueda toma un giro inesperado para ella a partir de la violación y el embarazo. En sus palabras, ella intenta
entender antes de decidir. Vean, o sea, todo esto son las marcas textuales de la película. A mí lo que me sorprende es porque en el debate, tanto en el debate de la prensa como en el debate que se daba en mesas, nadie volteó a ver la película, si la película se explica por sí misma, ¿sí? Y ahí está Paulina diciéndolo. La siguiente, por favor. Otra. Perdón, fíjate, sigue ahí. Ya. A ver, vamos a ver cómo ahora estas lecturas, una de las lecturas exógenas, que son las lecturas de la crítica especializada, también, ¿sí? Se manejan en esta ambigüedad de los tres niveles, ¿no? Bueno, he elegido tres críticas extraídas del portal argentino a sala llena. Voy a leer sin mucho, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, sin mucha explicación, algunos fragmentos. Esta es una de las críticas. El personaje de Fonsi no solo perdona a sus agresores, sino que por momentos se comporta más como un robot que como un ser humano. Dentro de un cuadro narrativo que funciona bajo el doble precepto del viaje del outsider a una cultura extraña y esa especie de obligación intrínseca de llevar hasta las últimas consecuencias la ideología redentora del típico burgués progre, el cual gusta de poner la otra mejilla ante los enviles del mundo circundante. Eso lo dice un crítico, ¿no? Que no quiere entrar a a la negociación. Pero en el mismo sitio, ¿sí? Vamos a leer ahora otro crítico. Este es uno que intenta el entendimiento. ¿Sí? Hay películas que ponen a prueba al espectador, sea por temáticas o escenas que pueden resultar incómodas, provocan odios y amores, amores hacia el riesgo artístico, claro, pero nunca la indiferencia y generan discusiones incluso con uno mismo. Estas obras incluyen historias dramáticas con violaciones y dilemas morales. La patota es un buen ejemplo. Generará compasión, bronca, desconcierto, amargura, indignación, pero Paulina es una película, perdón, La Patota es una película potente e indispensable, ya que se ganó un lugar como tema de discusión a la salida de la sala y en cada ámbito cotidiano. Exactamente, la Patota puede ser lo que quieran, pero menos es una película indiferente. Sí. Entonces, esto es interesante porque si uno piensa que uno no puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo y la incomprensión, lo menos que puede hacer es un ejercicio de comprensión y no un ejercicio, como digo ahora, de militancia. ¿Sí? Creo que a veces escuchamos más ponencias militantes que ponencias de comprensión o ponencias teóricas. O sea, a lo mejor hicieron muchas cosas incorrectamente políticas, pero es a propósito. Ahora, vamos a ver la lectura para mí, la más bonita que problematiza. Dice, de entre las críticas he seleccionado, existe una que acerca a la comprensión intercultural de la película. Se trata de un texto, sí, publicado ahora en otro medio, en el Clarín de Argentina. En el Clarín, imagínense, ¿no? Para de lo que yo ubico como lecturas intersticiales. ¿Sí? Estas que nos están moviendo, que no tenemos una solución, ¿sí? Pero que hay un problema. Y es tanto problema haber escuchado a Paulina en sus motivaciones como quiero entender qué es lo que me pasa, no a mí, sino que pasa como desigualdad social en un país como este. Sí, pues, y creo que no está mal, ¿no? No, o sea, no sé si eso, bueno, el padre, ¿qué dice el padre y el novio? ¿Qué es lo más común? Que Paulina está loca. ¿Sí? O sea, cuando ya no soportan, y creo que los espectadores tampoco, es cuando ella decide tener al hijo. Ahora sí, vamos con las lecturas de los espectadores para ir cerrando, ¿no? A la siguiente. Ahora, vean lo que dicen. Sí, tuve muchas, pero vean aquí, ¿no? Son interesantes todas. ¿Qué película, por Dios? Me dejó rarísimo el final. Nunca había visto una película así. Es excelente, es rara, es normal, cada uno con su juicio. Para mí fue espectacular. Se la recomiendo a cualquiera tenga ganas de experimentar con algo novedoso.
O sea, no se compromete, pero qué película. La verdad quedé muy sorprendido. Sí, comprendo el prejuicio de que un bebé no tiene la culpa y que matando y metiendo a preso tampoco es la solución. Hipótesis, perdonar es la cuestión. Teatro del siglo XXI. El final tendría que ser otro. Y la mejor, la breve. Las breves son las mejores porque es exactamente lo contrario a la del crítico, ¿no? Una hija que busca la verdad. A ver, estos solo son ejemplos. Luego también hago un análisis sobre la propia Dolores Fonsi en una mesa de diálogo que tuvo y que está en Casa América, que es un centro cultural que transmite por YouTube los debates y ciertos aspectos de cultura. Y el- para la conclusión es cuando llega, la siguiente, por favor. Sí, vean lo que dice Dolores Fonsi de ella misma como conclusión. Todo esto está más desarrollado, pero lo limito aquí. Fonsi dice en la entrevista. Mira, mira un piropo que me hicieron estos días que estoy haciendo prensa para la película. Es un piropo raro. Mira, no entendemos a Paulina, pero nos identificamos bastante. ¿Sí? Sin embargo, no basta con saberse dislocado, es necesario relativizar cualquier mejor lugar. Creo que eso es lo que hace la película. Relativiza cualquier mejor lugar que tenga el espectador. Y ahí están los ejemplos de los críticos y de los youtuberos. Salirse de la identificación con el otro, dejar de tener lástima, miedo o de plano huir ante la otredad, ¿no? O sea, lo que Paulina dice ante la otredad, comprenderla, ¿no? Y por eso el título de una lectura intersticial en un cine intercultural. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Muchas gracias, Vicente. Muy interesante propuesta. Ya tendremos tiempo de comentar y hacer preguntas al final. En segundo lugar, tenemos una ponencia cuyo autor, David Sixto Durán Ato, está en línea y que es bachiller y licenciado en literatura por la UNFV, magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica de Perú, egresado de la maestría de literatura peruana y latinoamericana en la UNMSM. Ha sido director general de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes de Perú en el periodo 2013-2015 y ha publicado diversos artículos sobre literatura, educación, cultura y cine. Actualmente se desempeña como docente universitario y como profesor en el campo del arte contemporáneo. Así que damos la palabra para que nos presente su ponencia La representación de la mujer en tres películas peruanas de los ochentas. Miss Universo en el Perú del grupo Chasqui. Maruja en el infierno, 1983, de Francisco Lombardi. David. Buenas noches, gracias por la presentación. Disculpen más bien que de repente no... ¿Se me está escuchando? Sí, sí, creo que en la sala no me escuchan. ¿Podría presentar, por favor, mi PPT? Bueno, igual, continúo con los agradecimientos. ¿Me escuchan? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, En virtual sí, estoy en línea y te escucho perfectamente. En la gracias. sala de... Entonces, Gracias. sí, sí, paso a presentar. ¿Se ve mi pantalla? Espero que sí. Bueno, nuevamente, muy agradecido por la invitación. Yo estoy acá desde Lima, Perú, ¿no? Y voy a presentar tres piezas fundamentales de los ochentas que, bueno, ya amablemente se me ha señalado, evitando tanto el título largo y extenso, ¿sí? Eh, el marco teórico que voy a utilizar, a ver, vamos a pasar, es de la interseccionalidad. Es un concepto bastante popular hoy en día, desarrollado por Kimberly Crenshaw
que postula diversas formas de opresión y discriminación, ¿no? Como el racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia, entre otros. Este concepto se realizó dentro del marco legal, ¿no? Dado que la autora, ¿no? La creadora del concepto es abogada y también doctora en leyes en Estados Unidos, y ha sido muy importante para entender cómo la discriminación, cómo el racismo, cómo la explotación laboral pueden interconectarse, ¿no? Y al mismo tiempo demostrar que las relaciones de poder son más complejas que simplemente ser mujer o ser hombre, ¿no? Una mujer afro o una mujer campesina va a sufrir la discriminación o va a sufrir la falta de agencia o empoderamiento de una manera distinta a una mujer, por ejemplo, que tiene educación o que, digamos, corresponde a lo que se llamaría una raza distinta, ¿no? Se sostiene entonces que no se puede entender la experiencia de una persona separando sus identidades en categorías fijas, por ejemplo, mujer por un lado y campesina por otro. La experiencia de una mujer afrodescendiente es distinta a la de un hombre afro y a la de una mujer blanca, porque en ella se intersectan, se cruzan el racismo y el sexismo de manera simultánea. La intención no es solo realizar una crítica al poder, sino visualizar la forma en cómo éste actúa en los sujetos, limitando sus agencias. Eso me interesa mucho justamente para verificar en estas tres piezas ochenteras peruanas cómo se logra hacer una escenificación de la interseccionalidad a partir de los personajes femeninos o de cierta manera cómo se frustran, tal vez intencionalmente, ¿no? Las tres películas corresponden a la década de los 80, van a reflejar de cierta manera el contexto sociopolítico que vive la sociedad peruana, ¿no? En esos años. A veces la crítica puede ser muy directa, muy testimonial, a veces puede ser muy indirecta, hay que sacar a las películas, por ejemplo, Marujan del Infierno, algunas migajas para entender el contexto, ¿no? Se trata de representaciones donde mujeres y niñas en situación de pobreza y marginalidad viven su día a día, tratan de sobrevivir, tratan de esperar a alguien que las salve o de cierta manera se realiza una crítica a partir del poder, ¿no? En mi país, en los 80, se inicia el conflicto armado interno que enfrenta a Sendero Luminoso contra el Estado peruano, después al MRTA, lo cual tiene un costo aproximado de 70.000 muertos, ¿no? Tomando en cuenta que los abusos son de ambos bandos, del bando subversivo y del bando oficial. Se vive una época de reflexión económica, ¿no? Alcanzando picos sumamente elevados en América Latina. Es una época donde mi país atraviesa la corrupción, lo cual no ha cambiado mucho, los problemas de acceso a la salud, la pobreza a sus niveles más altos. Es una época bastante desastrosa dentro de mi país, ¿no? Por otro lado, estas películas pueden ser consideradas como exitosas. Estoy explicando un poquito por qué las estoy escogiendo, ¿no? Ya sea porque van a tener una buena recepción del público. Juliana es una película central en la historia del cine peruano, junto con La Boca del Lobo de Lombardi. La película Marujan del Infierno va a tener una buena recepción. La película Miss Universo en el Perú, no tanto, porque es un mediometraje, pero va a tener bastantes premios, bastantes reconocimientos internacionales por lo que proponía en términos de género, ¿no? La selección de la mujer como actor principal, ya sea de forma individual o colectiva, se puede explicar por el nacimiento de movimientos feministas. Al final de los 70, en mi país, se funda el movimiento Flora Tristán, ¿no? El movimiento Manuela Ramos, ¿no? El Centro Flora Tristán, disculpen el laxus, y estos movimientos se van a ver reflejados justamente en los 80 con un discurso feminista bastante importante, ¿no? El grupo Chasqui, la película Miss Universo en el Perú, tiene, o sea, he puesto Grupo Chasqui porque así aparece, pero quien es la responsable de mucho de la película es María Barea, ¿no? Ella ya había trabajado en el cine del 70 con Luis Figueroa Aznar, en el cine andino, en el cine indigenista. Y en 1982 ella realiza un cortometraje, ¿no? Documental que se llama Mujeres del Planeta, donde ya se observaba un feminismo comprometido en la representación de mujeres pobres inmigrantes de un barrio pobre de Lima que se llama El Planeta, ¿no? Ella está muy influenciada por el neorrealismo, todo el 80 en el Perú, todo el cine del 80, incluso en el 90, es muy neorrealista. Está sobre todo influenciada, lo vamos a ver un poquito con Sergei Eisenstein, bueno, todos sabemos quién es, y ella tenía la intención
¿no? Ella consiguió los fondos para justamente buscar un choque entre el concurso Miss Universo que se realizó en el 82 en Lima y el Congreso de la Confederación Campesina del Perú, ¿no? Esa fue su intención. ¿Por qué firmó el grupo Chasqui? Bueno, ella señala a modo de denuncia que la sacaron de la edición de la película, ¿no? Siendo ella la más experimentada. Y va a soltar una famosa frase, ¿no? Que se reconoce mucho en mi país. Ella dice que fue víctima del machismo-leninismo, ¿no? Que también implica justamente una crítica a los directores de izquierda, ¿no? Obviamente pueden tener muchas buenas intenciones, pero en este caso la sacaron de la dirección, de la edición de la película. El grupo Chasqui es uno de los grupos más importantes, uno de los colectivos más importantes en el Perú y supongo que también en Sudamérica. Espero que lo conozcan, ¿no? Está formado por el uruguayo Alejandro Legazpi, que vino al Perú huyendo de la dictadura, Fernando Espinosa, que era afrodescendiente, que ya falleció, María Barrea y Fernando Barreto. Ellos van a tener una actividad muy grande, siendo Gregorio la primera película, ¿no? Donde también va a participar María Barea, pero Juliana es su película más reconocida. Este es el afiche de la película Miss Universo en el Perú. Como ustedes se van dando cuenta, ¿no? Hay una fuerte presencia ya desde el afiche de Sherry Eisenstein, contraponiendo por montaje las figuras de la riqueza con la pobreza, ¿no? Pero voy a tratar de centrarme mucho en estas imágenes que me parecen poderosas y para mi exposición he utilizado sobre todo recortes de las películas que se encuentran en YouTube. Ok, esta película es un mediometraje de 42 minutos, recoge el concurso, o sea, se realiza en 1982 con muchas críticas por la crisis sociopolítica y económica que se está viviendo. Van a aparecer muchas personalidades, ¿no? En este documental, feministas, periodistas, sacerdotes, gente del concurso, van a aparecer cantantes, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos cuestionando el concurso, ¿no? Hay una fuerte contraposición con las imágenes de la Confederación Campesina del Perú, ¿no? Y hay unas imágenes que vamos a ver en este momento de unos rostros, ¿no? De mujeres que solamente están observando el televisor y nos están observando a nosotros, ¿no? Es un juego muy interesante que hace Barea, ¿no? Para generar este contraste o esta suerte de dialéctica, ¿no? La película se inicia con las voces, con la voz del organizador del concurso, del dueño de la empresa, y estas son las imágenes de las mujeres que constantemente, vamos a ver, se contraponen, silenciosas, ¿no? Mirando, si se dan cuenta, este es un televisor, mirando la imagen, ¿no? Observándonos también a nosotros, cuestionando un poco de lo que se trata el concurso, ¿no? Acá tenemos a una Miss que está hablando, y acá vamos a ver esa contraposición entre la publicidad, la película, el documental es muy ambicioso en ese sentido, ¿no? Y la pobreza, ¿no? Siempre vamos a ver este juego de montar imágenes consecutivas para choquear al espectador, siempre choqueándolo, ¿no? Siempre buscando de repente, como dijo el anterior expositor, y me robo su concepto, los intersticios, ¿no? Para generar lecturas digamos, diversas. Ya no voy a decir si exógenas o no para no equivocarme en el concepto, ¿no? Se contraponen discursos, el visual publicitario, confirmado también por el eslogan propio del concurso, esto con imágenes de pobreza, sobre todo de niños. Aparecen noticias del conflicto armado interno, las crisis políticas, lo que está haciendo Sendero, las reacciones del Estado, etcétera, etcétera. Se contraponen el discurso periodístico con las protestas de los colectivos feministas, esa presencia que quiero analizar de las mujeres y niñas y ancianas también, mudas, que observan a la cámara constantemente. Y el contraste viene por las acciones, ¿no? Por ejemplo, mientras se pasean las mises y el reportero al cual escuchamos resalta que a las mujeres hay que darle respeto, hay que respetar a las mujeres porque las mujeres son maravillosas, etcétera, etcétera. Paralelamente nos va a mostrar el documental cómo los colectivos de mujeres que protestan contra la organización son golpeadas por los policías, ¿no? Entonces ahí vemos justamente una de las intenciones más interesantes de este documental de Marea, que es darle con fuerza al espectador, mostrándole esas contradicciones discursivas, ¿no?
Como dije, esos rostros en primer plano en este plano intenso, en este caso una niña, ¿no? Nos mira mientras está observando todo el conflicto. Acá coloqué justamente estos colectivos, ¿no? Hay una crítica a la mujer, ¿no? No es una cosa, ¿no? En este caso una crítica a las mises. Acá hay fotografías de la policía, digamos, golpeando los colectivos feministas. Las mises están paseando por una plaza bastante recorrida del centro de Lima y los colectivos protestan y los policías las golpean, ¿no? Acá aparecen feministas muy reconocidas de la época, ¿no? Aparece la voz de la organizadora del concurso en el Perú, ¿no? Una mujer que va a hablar que el concurso es positivo, que genera horizontalidad, que la Miss Argentina y la Miss Inglaterra se están llevando muy bien y que el concurso genera una fantasía, bueno, mi crítica es, ¿no? Que el concurso es una fantasía de multiculturalidad para ella, ¿no? Donde los países que tienen guerras en el concurso se encuentran y se llevan muy bien, ¿no? Aparece una voz de un cura, ¿no? Criticando el concurso, es la única voz masculina, no femenina, que está a favor de las críticas al concurso. La mayoría de las voces masculinas están a favor. ¿No? Y nuevamente estos rostros, ¿no? Estos rostros que cuestionan el discurso. Acá aparece un cantante chileno, creo, está justamente en el concurso y aparece otra vez otro rostro, en este caso de una niña cuya expresión pues habla de cierta ironía, cierta risa, ¿no? Después la película, el documental, pasa a la representación de las mujeres campesinas y va a realizar algunas operaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, aparecen las mises dando vueltas, paseándose, ¿no? En palabras de las mujeres campesinas, y las mujeres campesinas aparecen también caminando, no paseando, pero sí caminando y haciendo acciones laborales o políticas, ¿no? Entonces ahí podemos ver una referencia, ya que Barea era marxista, ¿no? A justamente clase alta, clase media, clase baja, ¿no? Mujeres trabajando, esta es una olla popular, ¿no? Aparecen mujeres líderes campesinas dando un discurso muy interesante. Por ejemplo, dicen, nosotras no somos bellezas, ellas se muestran como animales, ellas quieren ser objetos, no luchas, ellas están educadas, el campesinado no. Luego, estas mujeres le hablan a otras mujeres, ¿no? Apuntan por la organización, las mujeres tienen que organizarse y acá se vuelve un discurso más reivindicativo, ¿no? Ganamos la mitad de los hombres, ganamos la mitad de los hombres, tenemos que cuidar a nuestros hijos, doble exportación tiene la mujer. El reporte que he hecho es de acuerdo al castellano andino, ¿ok? Entonces no vayan a pensar que es un reporte discursivo erróneo mío, sino es que el castellano andino que tiene ciertas marcas especiales. No estamos de acuerdo que la mujer sea un objeto de comercialización. Y nuevamente este rostro, ¿no? Después aparecen algunas imágenes bastante, digamos, una Miss en Iquitos, que es la selva del Perú, intercambiando con los nativos cosas, reivindicando, entre comillas, la colonización, ¿no? Aparece una famosa feminista y teórica, que es Maruja Barrin. Nuevamente se hacen estas contraposiciones entre la pobreza y la gran capital, nuevamente la pobreza, ¿no? Y acá ya estamos terminando, aparece una mujer, nuevamente ese recurso, ¿no? Anciana mirándonos, ¿no? Acá ya estoy terminando con la primera parte y después la segunda va a ser muy corta, ¿no? Las Mises como mujeres objeto, un cuervo que pasea con un discurso estereotipado, una línea, esa es una línea, otra línea, mujeres intelectuales y representantes de colectivos feministas, educadas en el discurso de izquierda, que opinan en contra del discurso, ¿no? El discurso estereotípico, también protestas si son reprimidas, mujeres campesinas que manifiestan su posición contraria al concurso, hilvanando un discurso más interseccional, educación, blancura, explotación masculina, somos madres, no somos objetos de deseo, no nos comercializamos, se contraponen incluso a los dos discursos, ¿no? Esa mujer muda, sin discurso, cuyo rostro interpela al espectador siendo espectadora del concurso. Su seriedad muestra la imposibilidad de colocarse en las otras dialécticas, por ejemplo, ¿no? Esa es mi lectura. Pero sí se contrapone a nuestra forma de mirar, es decir, como espectadores se trata de recoger todas las edades, ¿no? Niña, adulta, anciana.
Hay otros discursos, el religioso, del cura, los medios masivos de comunicación, los jerarcas del concurso, todos de una u otra manera son representantes o críticos del patriarcado. He construido, inspirándome un poco en Kimberly Crenshaw, una pirámide, que no es una pirámide, bueno, podría ser una pirámide de dominación, donde podemos ver esas mujeres blancas, que están en la parte elevada de la sociedad, que son objetos de deseo de la sociedad capitalista, mujeres blancas pero educadas, sea de izquierda o de derecha, con o sin discurso de género, ¿no? Eh, Eso sería lo oficial. Lo no oficial, ¿no? Serían las mujeres campesinas con discursos y politizadas, las cuales están racializadas, ¿no? En mi sociedad. Acá estamos hablando de clase, acá estamos hablando de raza, acá estamos hablando de lo oficial, acá estamos hablando de lo no oficial, porque es la izquierda. Y la última parte, que es la que quería justamente centrarme, mujeres sin voz, sin discurso, un enigma para mí, ese rostro que hemos mencionado, mujeres viendo mujeres que son objetos de deseo de los hombres, o mujeres viendo mujeres que discuten sobre las mujeres, ¿no? O cómo discuten sobre las mujeres, ¿no? Citando un famoso texto feminista. Bueno, esta es mi lectura. Voy a pasar rápidamente al texto a la película de Lombardi, Maruja en el infierno. Es breve, ¿no? Lo puse, lo investigué, tengo críticas más fuertes, ¿no? No tan positivas. Primero que es una película que adapta una novela de Enrique Congres que se llama No una, sino muchas muertes. Tiene 94 minutos la película, ¿no? La diferencia con el texto literario es lo que me interesa, ¿no? El texto literario muestra a una chica de 15 años que tiene agencia, ¿no? Esa chica está trabajando en un limpiadero de botellas. Ella trabaja conjuntamente con locos que han sido esclavizados y a los cuales se los comercializa. Y es un personaje que tiene sueños y que utiliza su cuerpo, ¿no? Su sexualidad para agenciarse de otros chicos o agenciarse de cierta manera de sus sueños, ¿no? O sea, es una chica decidida, tiene 15 años. La novela es polémica por eso, ¿no? Pero la maruja fílmica aparece completamente distinta, ¿no? O sea, todo eso que podría ser lo interseccional en la novela, en la película se le resta. Esto se contrapone fuertemente con los deseos del personaje literario, ¿no? Y, digamos, hay que generar una hipótesis al respecto, ¿no? El personaje literario demuestra dominio de su género, posición laboral y relación con la marginalidad y más segura de su deseo, ¿no? Ella quiere progresar, ¿no? Y puede hacer muchas cosas para progresar. El personaje fílmico presenta una anulación de estas intersecciones, ¿no? Esta es el afiche de la película y esta es la portada del libro, ¿no? La película se inicia con este personaje, ¿no? Una referencia muy grande a Blancanieves, ¿no? Blancanieves es bueno, todos conocen Blancanieves, Blancanieves y los siete enanitos, en este caso sería Maruja y los siete locos, ¿no? La representación es intencional, es clarísima. Acá está el príncipe, es un fracasado, un boxeador fracasado, ¿no? Ella, al vivir entre locos, está media loca, media trastornada y está esperando la salvación de su héroe, ¿no? Todo dentro de un plano de marginalidad, pobreza, ¿no? Acá aparece la madrina, que es la madrina, y sería la bruja mala, la que impide el acceso al deseo de los personajes, ¿no? Y la película es muy simple, ¿no? Se anuló las agencias del personaje, ¿no? Literario, y ella termina consiguiendo su deseo, pero mediada por el personaje masculino, ¿no? Y casi fracasando, ¿no? Entonces es algo que quiero reflexionar al final. Yo sé que mi tiempo se va acabando y quiero pasar a la última película, ¿no? Acá comento un poquito sobre lo que veo en la película, sobre las diferencias entre los discursos, sobre la locura. El contexto se explica por la locura, ¿no? Digamos, es una película, la segunda película de Lombardi, ¿no? Entonces se explica mucho es la tercera película, la producción de Lombardi, y se explica mucho por el contexto de locura que está viviendo la sociedad limeña, ¿no? Pero es interesante ver cómo se ha anulado toda esa movilidad del personaje literario. A ver, vamos a la última, que es un clásico en mi país, que es justamente Juliana.
Juliana narra la historia de una niña que viene siendo maltratada. Ella tiene 13 años, es una niña trabajadora limeña que vive maltratada por el padrastro, la indiferencia de la madre, ¿no? Ella quiere, en su condición de marginalidad, mejorar económicamente, ¿no? Para eso ella decide pasarse a llamar Julián, se corta el pelo y se transforma en un niño y comienza a participar con un grupo de niños en la calle, ¿no? Esos niños de la calle, algunos de ellos hacen actos ilegales como robar, pero se dedican a cantar en los carros, lo cual era muy común en los 80 y 90 en mi país, ¿no? Esos niños antes se les decía pirañitas porque también se drogaban y tenían una vida bastante dura, ¿no? El personaje tiene una amplia agencia, pues digamos, se transforma, es una transformación de género. Ella va encontrando adversarios, no solamente su padrastro, sino que esos niños de la calle son dominados por un personaje que se llama Don Pedro. Hay otro niño que se llama el Cobra, que son sus enemigos. Y obviamente es no solamente la sociedad, no solamente los hombres, sino que la sociedad patriarcal, fíjense ese auto que parece que la va a aplastar, va generando desde el arranque una situación de domesticación, de relaciones de poder. Acá tenemos al padrastro, ¿no? Portándose de manera machista, insultando a otras mujeres. Se insulta, me parece interesante en la película, se hace una especie de crítica muy fuerte al Estado peruano, ¿no? Acá hay una persona, un héroe, ¿no? Una persona que ha muerto posiblemente por el MRTA o Sendero Luminoso, ¿no? Suena la trompeta típica del entierro de los héroes, ¿no? Y los niños observan, ¿no? Observan, hay un juego con una lápida, con un NN, observan molestos digamos, esa situación, ¿no? El padre lo humilla, el padrastro lo humilla, perdón, pero ella tiene agencia. En un momento escupe el vaso de cerveza, ensucia el zapato, pero el padrastro constantemente la maltrata a Juliana, ¿no? Ese es un momento capital donde ella se mira en el espejo, se dice si es fea, si es bonita, si está bien ser hombre, si está bien ser mujer, si ella puede cantar en los carros y decide efectivamente, en la segunda escena, cortarse el cabello, ¿no? Y transformarse en Julián, ¿no? Acá está ya con el cabello, este es Don Pedro, y lo interesante de la película es que ella se revela, ¿no? Cuando se descubre que ella es mujer, ¿no? Por parte de personajes, ella se revela y convoca a los otros niños de la calle que conforman el colectivo nacional. Acá hay un afro, acá hay un chico limeño, todos son niños reales de la calle, por si acaso, excepto los afros, que son cantantes, que no son literalmente sacados de la calle, entre comillas. Aparece el cholo, etcétera, etcétera, todo el colectivo, ¿no? Ella los arma, se libera y termina yéndose con los niños a una especie de utopía. Quiero ver cómo voy con el tiempo, me queda un minuto, disculpen, de ahí te acabo. ¿No? En esta utopía ella la regenta, ella logra hilvanar relaciones armoniosas con los niños, ¿no? Y esta era mi presentación. O sea, las tres películas de diferente manera utilizan la intersección o no la utilizan, mostrando movilidades dentro de la sociedad peruana para generar este tipo de situación que se contrapone con el espectador y sus expectativas, ¿no? Bueno, agradezco y pido disculpas si me pasé, si he visto que estoy 5 minutos tarde. Disculpen. Gracias. Podremos quizá ampliar lo necesario en la ronda de preguntas y respuestas. Perdón, es que estaba aquí viciándose el sonido. Hice una pausa. Nuestra siguiente presentación es a cargo del doctor Álvaro Fernández Reyes, quien tiene su grado en Ciencias Humanas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la historia del cine y el análisis de géneros cinematográficos. Es miembro fundador de la Red de Investigadores de Cine, REDIC. Ha coordinado números de revistas especializadas y libros colectivos. Ha escrito artículos y capítulos sobre cine mexicano y latinoamericano en publicaciones nacionales e internacionales. Es autor del libro Santo, el enmascarado de plata, tercera edición, y de
crimen y suspenso en el cine mexicano. Su presentación de hoy lleva el nombre El thriller trágico o Los imaginarios del dolor. Muchas gracias, Álvaro. Te cedo la palabra. No, sí, sí. Para allá, para el Zoom. Espérame. Bien, muchas gracias. Bueno, siempre es un placer estar aquí en Sepancine. Es la primera vez que me toca el formato híbrido. Estoy adaptándome. Entonces, saludo a los que están en la parte virtual y gracias, agradezco a quien está presencial. Mi ponencia tiene un diálogo directo con la ponencia que presentó hace unos momentos, Siboney Oscura, sobre las madres buscadoras. Y tiene el mismo marco contextual que es el estado de excepción dentro del Estado mexicano, y es el dolor de las madres que se va transformando en resistencia y las lleva a crear una investigación como agentes, como agentes narrativos. Y esto lo intento analizar en 5 películas que tienen más o menos muchos puntos en contacto, pero yo detecto 4 grandes puntos en contactos y me centraré en 2 de ellos que tienen que ver con el estilo y con el género cinematográfico. Bien, tomo como inspiración el caso de Geografía del Dolor. ¿Geografías del Dolor? ¿Es la segunda? ¿La pones la primera? Ah, bueno, ok. Geografías del Dolor de la fotoperiodista Mónica González. Ahí está bien. El proyecto consiste en un mapa transmedia compuesto por una exposición fotográfica itinerante, un libro de postales y una serie documental web con testimonios de familiares de las víctimas colocados en el mapa de varios estados del país. ¿La segunda? ¿La siguiente? Ese es. Parte de la pregunta, ¿cómo sería el mapa de México si se trazara a partir de sus habitantes desaparecidos? Esta pregunta me lleva a hacer el ejercicio de imaginar cómo sería ese mapa en Latinoamérica desde la cinematografía. Cómo el cine contribuye a crear un imaginario del dolor en América Latina. Em, en ese sentido, la tercera, por favor. Em, Trato de dar forma a este imaginario del dolor en 4 películas, una muestra representativa que es Cadejo Blanco de Guatemala, Matar a Jesús de Colombia, La Civil, Ruido y Sin Señas Particulares de México. Posteriormente me centraré en secuencias de sin señas particulares como estudio de caso para detectar patrones de estilo y de género. Entonces, bueno, estas obras tienen varias coincidencias, como digo al principio, tanto extracinematográficas como fílmicas. Podemos articularlas en 4 líneas que se cruzan. Una, se trata de las formas de coproducción que se sustentan en programas y fondos transnacionales para el cine independiente y autoral. Todas se financiaron con estímulos fiscales y fideicomisos de sus respectivos países, a excepción de La Civil, que obtuvo recursos de estímulos fiscales de Bélgica, en coproducción con México y Rumania. El Inca de Argentina coprodujo Ruido y Matar a Jesús, en la que también participó Ibermedia de España. Bueno, y también participan algunas pequeñas productoras de Estados Unidos que promueven cine de calidad, y entre ellas Cadejo Blanco. La segunda coincidencia o cruces de las líneas se trata de la circulación de las películas. Si bien encontraron ventanas en salas comerciales, sus formas de distribución y exhibición se asocian sobre todo a circuitos de festivales. Sin embargo, fueron las plataformas que programan cine selecto y sobre todo las que mezclan estos títulos con los menús de cine comercial, las que otorgan un potencial de exhibición que no ofrecen las salas de cine. Netflix le dio salida a más de una. Esta plataforma, según fuentes, entre el 9 y el 15 de enero, perdón, llevó a Ruido a ser la película más vista en todo el mundo dentro del top 10, acumulando alrededor de
18 millones de horas vistas en la categoría de habla no inglesa. Un tercer punto en común en el que me pongo acento es la relación entre la realidad y la ficción, y que en esta idea se basa en hechos y testimonios de las víctimas, lo cual paradójicamente hace que las cintas se inclinen a la ficción como modo de representación y no al documental, pero con un importante efecto documentalizante. Este punto es clave. La siguiente, por favor. Un patrón de estilo es el uso de cámara en mano que sigue a los personajes en plano secuencia, regularmente de espaldas, lo que es una constante documental y de dicho efecto. Hay escenas donde se suspende la narración por la contemplación. Además, ofrecen datos y estadísticas en créditos iniciales o finales sobre personas desaparecidas y los estragos del crimen organizado en la realidad social. Se componen de actrices de formación, pero también de actores naturales, y las historias se desarrollan en sitios de su realidad social. El manejo de cámara y estilo de montaje deja el artificio acostumbrado en la ficción y sugiere un tipo de realismo, a veces basado en cine directo, con encuadres y con composiciones poco estables, con planos cerrados o abiertos de más larga duración. La siguiente. La mayoría de las películas en tanto idea tuvieron un origen documental. La primera intención de Fernanda Valadez fue hacer de Sin Señas Particulares un documental, pero dice, creo que la ficción nos permite estar en el presente, donde el documental está solamente en el testimonio. Eso dice la directora. La siguiente, la inspiración en personajes reales es la base de cada película. Matar a Jesús tiene como trasfondo la experiencia de la propia Laura Mora, directora cuyo padre fue asesinado en Medellín. Miriam Rodríguez, madre buscadora que dio con algunos responsables del secuestro de su hija y logró que los encarcelaran, fue la mujer real tras el personaje de Cielo en la civil. La siguiente, por favor. La directora rumana Teodora Mihai, no sé si se pronuncia así, investigando sobre las desapariciones, dio con Miriam y grabó los testimonios para un documental. Esto la llevó al mundo de la ficción. Además, la directora recuerda, y el cito textualmente, manejaba información delicada y no quería poner a nadie en problemas. La señora Miriam fue asesinada en 2017, pero también hay otras personas involucradas. Cierro cita. La siguiente. Incluso más allá de los testimonios y la investigación, algunas cuentan con el apoyo por parte de colectivos y asociaciones civiles, por lo que se conciben en tono de denuncia. Volviendo a Ruido, el colectivo Voz y Dignidad de los Nuestros de San Luis Potosí y el colectivo Buscándote con Amor del Estado de México, más otras 6 organizaciones civiles, se involucraron en la película. La mayoría de las madres buscadoras que aparecen en el film son las verdaderas rastreadoras. La coautoría del guión con el periodista Enrique Osorno, especialista en el tema, y las entrevistas que recolectó la directora diseñaron la historia y posiblemente motivaron el estilo documental. Natalia Beristain dice, la cito, al escucharlas, sentirlas y conocerlas, fue entendiendo que si bien la ficción es un lugar en el que yo me siento más cómoda, el proyecto no tenía cabida en mi imaginario si no estaba también ocupado por los rostros y las voces de aquellas mujeres que viven esto fuera de la ficción. La siguiente. La historia de Cadejo Blanco se estuvo alimentando, además de la observación, de testimonios de los actores naturales y sujetos pertenecientes a las clicas de Puerto Barrios. Ellos mismos intervenían en el guión, modificaban los diálogos y las escenas. La ONG Movimiento de Esperanza gestionó que el actor natural Rudy Rodríguez pudiera asistir a los talleres de actuación en Guatemala capital y posteriormente le otorgó apoyo psicológico y financiero durante el rodaje. La misma ONG, junto con aportes de la película, gestionan becas y oportunidades de estudio para los jóvenes actores que viven al acecho de las maras. El cuarto punto refiere a la relación híbrida de los géneros. Las películas mantienen una estructura dramática similar y quizá por la naturaleza del tema, la siguiente, y para abarcar más audiencia, en alguna medida se inscriben, salvo Matar a Jesús y La Civil, en los códigos genéricos de la road movie y más que nada del thriller casi detectivesco.
con estrategias formales que generan emociones de incertidumbre, intriga de predestinación, suspenso y sorpresa. Aquí podemos ver el modelo tomado de Charles Derry, de su libro El thriller de suspenso, y donde estas madres buscadoras, digamos, se inclinan a la parte derecha de este modelo, hacia el thriller de suspenso, hacia las detectives que no tienen formación de detective, hacia las víctimas que de pronto su contexto se pone en juego y se ven inmersas en una realidad atroz que tienen que resolver. Bien, la siguiente, por favor. La estructura dramática comienza con el atroz acontecimiento, se da la consecuente denuncia y por incompetencia institucional inicia la búsqueda personal de pesquisas, seguida de varios puntos de confrontación obstáculos para llegar al clímax, donde aparece la revelación negativa y finalmente la resolución que cae en el continuo sufrimiento que espera la resiliencia y nuevamente, salvo en matar a Jesús, que inicia con el asesinato del padre. En las otras predomina la incertidumbre sobre el paradero del ser querido, sobre su vida y su muerte. Todas son agentes activas con momentos de gran empoderamiento. Por un lado, como menciono, la mayoría son madres que en el trayecto cargan un dolor y experimentan sufrimiento. El viaje es hacia el norte del país, excepto la civil, donde la búsqueda es en su propio pueblo, al igual ubicado en el norte, y matar a Jesús, donde el viaje es a la periferia de Medellín. En momentos se desplazan a espacios heterotópicos definidos por Foucault como ese espacio otro, o lugares de la otredad, como panteones, morgues, estables o itinerantes, pueblos fantasmas visitados intermitentemente por cárteles, prostíbulos, albergues de migrantes. Por otro lado, son jóvenes infiltradas que en el acto experimentan una ambigüedad moral y emocional al relacionarse con los victimarios condicionados por el determinismo social más que por un maniqueísmo reduccionista, sobre todo en Cadejo Blanco y en Matar a Jesús. Estas películas, por el contrario, dialogan en una intertextualidad posiblemente inconsciente. La siguiente. Vamos ahora a las secuencias de sin señas particulares. Bueno, tomamos estas secuencias para ver cómo se materializa el estado de excepción y también cómo se articula con el tratamiento de estilo, narración y representación dentro de los códigos del género. Tres secuencias podrían ilustrar las narrativas de los imaginarios del dolor que atienden la tragedia humana. Por una parte, la secuencia inicial expone la separación familiar. Luego la secuencia donde se narra la escena apocalíptica del secuestro del autobús y finalmente la antepenúltima donde Magdalena, la protagonista, encuentra la revelación y la renuncia a su hijo. La película abre con un plano subjetivo de Magdalena que mira a su hijo quien dice, me voy con Rigo, su tío nos va a dar trabajo en Arizona. Después los dos adolescentes caminan por un prado mientras aparece ella pequeña en una composición panorámica. Los tiempos se mezclan y recuerden en voz-over. Se fueron una semana después, pero ya pasaron 2 meses. El agente de la fiscalía, una entidad sin rostro fuera de campo, le contesta que no hay mucho que se pueda hacer. La madre del enemigo desaparecido reconoce a su hijo muerto en las fotografías que le muestra. Entonces, la siguiente, Magdalena emprende la búsqueda siguiendo 2 pistas, el autobús que tomaron por última vez y la morgue donde llevaron el cuerpo de Rigo, el amigo. En el trayecto se utilizan recursos técnicos y narrativos de la road movie. El viaje parte de Guanajuato hasta Tamaulipas y se emprende en camioneta rodeado de convenciones iconográficas de carretera, con sus señales y gasolineras, con la amenaza constante de elementos del cártel que acechan por la noche en camionetas y por el día en retenes. Continuará en autobús, a pie, en la parte trasera de una camioneta y en canoa. Por fuerza, el género de la road movie necesita la movilidad automotriz, en auto. Sin embargo, como anota Nadia Lee, en Latinoamérica el transporte puede diversificarse a camiones, burros, autobuses y en Latinoamérica también cuestiona la mirada individualista, que por fuerza tiene que tener el road movie, y aparece la visión comunitaria. A lo largo del camino circularán imágenes y palabras relacionadas con fosas, oficinas, burocracia,
cadáveres, morgues, muros fronterizos, paisajes urbanos y rurales de nopales y arbustos, terracerías, lagos, perdón, y pueblos abandonados. La siguiente. En el estilo se presenta una tensión atmosférica y omnipresente, a veces con un punto de vista insólito, cenital, que coloca al sujeto en la inmensidad del terreno y lo muestra lejano ante las tareas que le restan por hacer. Constantemente se recurre a cámara en mano que sigue de espaldas a la protagonista, con escasos cortes en el montaje, creando un efecto documentalizante que aísla al personaje en el campo de la composición. Es sintomático que los sujetos que representan a las instituciones siempre aparecen fuera de campo. Además de agentes de la fiscalía, están los burócratas, peritos, médicos forenses y empleados de la morgue. Son entidades sin rostro, un síntoma de un sistema ajeno e inhumano. La siguiente. Sin embargo, siempre está el gesto comunitario. Con poca orientación, Magdalena Bando, con ayudantes, una doctora y madre de un desaparecido, que viaja en avión, ella sí viaja en avión, y le ayuda a leer los documentos oficiales que por el hallazgo de su mochila le indican declarar a su hijo muerto, los del Ministerio Público. Este personaje cobra relevancia y esa relación, ella es una doctora, al sugerir que no solamente una mujer rural y analfabeta es víctima de las circunstancias, sino que impregna todas las estelas sociales. Después encontrará con una empleada de la línea de autobuses en la que bajaba el joven, que también aparece fuera de campo. 3 minutos, me voy más rápido. Y quien clandestinamente y de forma secreta le informan sobre sus unidades secuestradas. Finalmente entra a escena, pero igual fuera de campo, la Regis, una líder del albergue de inmigrantes que le da una nueva pista, que es el nombre de un anciano que se logró sobrevivir al secuestro. Cada informante le advierte de los peligros y la incitan a que desista de la búsqueda. La siguiente. En el trayecto conoce a un migrante que es Miguel, y aquí, en esta travesía, se cruza con geografías del dolor, porque llegan al pueblo de Miguel y el pueblo está abandonado. En ese documental web de geografías del dolor que se titula Miedo, también ocurre lo mismo en San José de los Hornos, Sinaloa, en una comunidad que contaba con 350 pobladores en 2011 y todos fueron desplazados por el cártel, por negarse a trabajar y contribuir con ellos. De la misma manera en la ficción ocurre lo mismo, por lo que primero embarga la tristeza a Miguel y después el miedo. Finalmente viene una de las secuencias claves donde Magdalena, cuyo nombre podría tener la siguiente, referencias bíblicas, como en Matar a Jesús, da con el viejo indígena quien describe en su lengua cómo miembros del cártel asesinaron a los pasajeros y reclutaron a los elegidos. Esta secuencia es crucial porque muestra parte de la revelación del enigma de manera explícita y a la vez onírica por los dantescos recuerdos. En el flashback, la siguiente, se da información sobre el secuestro de los pasajeros del autobús ocurrido también como ocurre también en Cadejo Blanco, y en Ruido, según la voz-over y la mirada de la subjetiva del indígena, quien explica que fue perpetuado por hombres que asesinan a los indefensos y queman sus pertenencias. Al final surge la imagen inesperada. Se revela a contraluz de las llamas de fuego la silueta del demonio con machete. En primer plano, frente a la cámara, el viejo dice que a él el diablo lo dejó vivir. Este punto es donde se fusiona la road movie con elementos del thriller sobrenatural, con la música de tensión propia del género y sonidos incidentales de gritos y amenazas. Paradójicamente, sin renunciar a recursos expresivos que crean un efecto documentalizante, la directora parece renunciar al código del realismo social que ha regido el estilo de filmar, por lo que Fernanda Valadez recurre a una alegoría del mal, del cine de horror y la mitología cristiana que se antoja lejos del documental. A decir de la directora, cito, la ficción permite estar ahí en donde en el momento. La ficción permite estar ahí, en el momento. Se convierte en un secreto, por decirlo de alguna manera, entre víctima y victimario. Esto no lo podemos ver en el documental. ¿Puedo tener 2 minutos más? Ok. Por ello recurre a una alegoría que de alguna manera
explica en términos simbólicos y simples un significado moral y político extremadamente complejo, de la misma manera que acude a la alegoría del sabio en un contexto moderno a través del viejo que representa el México profundo, en donde el presente de un país que nunca imaginó estaría sometido a esa magnitud de maldad. Él no tiene otra opción para entenderlo y explica que en su lengua, desde el pensamiento mágico y religioso, que los horrores son causados por el mal que parece cósmico, por lo que hace encarnar en una figura retórica los significados implícitos y explícitos de la pérdida de soberanía del Estado, de derecho, del derecho a la vida y a la libertad, de los valores humanos más básicos que nos separan de los monstruos y las bestias. Por eso aparece el diablo. La siguiente. En la siguiente secuencia clave, la historia va cerrando cuando Miguel y Magdalena deben huir de una choza que pertenecía a la madre de Miguel, debido al arribo de elementos armados que inspeccionan. En el acto, Miguel es asesinado y Magdalena termina siendo encañonada por un sicario que, tras la espera en suspenso, revela con efecto de sorpresa la cara de su hijo. El joven, cuyo rostro apenas ha dejado la infancia, expresa sorprendido y en voz baja: "No se levante, mamá. Quédese ahí hasta que nos vayamos". Ella, tendida en el suelo, solo emite dos palabras: "Mi hijo". Él explica: "Me agarraron y ya no puedo irme. No se preocupe, le mandaré dinero". La siguiente. En Fundido Encadenado, las últimas dos secuencias se juxtaponen en flashback. El viejo indígena había tenido otra versión y en esta, el grupo criminal hace que el hijo de Magdalena mate a machetazos a su propio amigo, por lo que su muerte es perdonada y su vida tomada al servicio del cártel. Aparecerá después en primer plano Magdalena y un agente de la fiscalía nuevamente fuera de campo, anunciando las señas particulares de su hijo para declararlo muerto. La última escena parece ser imaginada por ella. Con sonido de tensión, se compone por un plano general de la silueta del diablo a contraluz del fuego, ser en el que se ha convertido su propio hijo. Tengo una brevísima conclusión. Considero pues que estos imaginarios exponen síntomas y construyen significados sobre el cambio de un Estado soberano con su economía política de la vida hacia una necropolítica, como indica el historiador Membe, que en nombre de la seguridad justifica la destrucción de cuerpos y poblaciones que se consideran desechables, o bien, en acuerdo con el filósofo Agamben, hacia una tanatopolítica que opera en campos donde se produce la nuda vida, espacios que se abren cuando el estado de excepción comienza a convertirse en norma. Son conceptos y categorías que se desprenden de estos contradiscursos en clave de thriller, road movie y hasta elementos de lo fantástico, que cuestionan las narrativas oficiales y hegemónicas, que retoman elementos de varios géneros y estilos como el documental para comunicar ideas y emociones, que en última instancia tienen como propósito lograr un efecto de indignación e idealmente de acción política en el espectador. Gracias por esperarme. Nada que agradecer, Álvaro. Muchas gracias por tu interesante presentación. Al final habrá oportunidad de hacer algunos comentarios al respecto, particularmente en lo que podemos decir de ciertas coincidencias que leo en el abordaje temático que hemos realizado hoy en esta mesa. Bueno. Finalmente, daré mi ponencia, espacio y representación de las mujeres en el cine de no ficción latinoamericano contemporáneo. Yo soy Raúl Roydín García Aguilar y soy profesor de la UAM Coajimalpa, y también soy profesor aquí en el doctorado de Humanidades en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico, además de coordinar el grupo de investigación en discurso, semiótica y lenguaje de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bien, voy a compartir mi pantalla, estoy conectado de los dos lados y espero que esto no tenga ningún conflicto técnico. Ahí va. Más adelante voy a proyectar algún fragmento con sonido, así que en ese momento cambiaré la configuración del audio. Bien, déjenme poner esto en presentación y que se cargue desde la primera lámina.
En esta ocasión presento el análisis de bueno, de una de dos películas que prometí en el resumen de esta ponencia, porque los elementos a comentar son excesivos para el tiempo disponible, de tal manera que me voy a centrar en Memorias de un cuerpo que arde, para explorar cómo hay una relación entre espacio y representación de las mujeres en el cine de no ficción latinoamericano contemporáneo, o por lo menos en algunos de sus ejemplos que he abordado recientemente. Como antecedentes de esta presentación y como parte del marco teórico que voy a comentar, se encuentra el estudio de la enunciación del cine como complejidad audiovisual, particularmente el cine de no ficción, como tiene una relación con la representación de la memoria y de los hechos recientes. La pregunta central en mi trabajo reciente es cómo afirma verdades el cine, y el asunto de la enunciación es un aspecto muy importante, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, y también hay una cierta relación necesaria con los aspectos que podemos identificar como no ficcionales versus los ficcionales. Bien, este abordaje está particularmente inspirado, podríamos decir, por este texto que me parece que es uno de los textos sobre la em, estética de la mujer en el espacio, la movilidad y una relación con la voluntariedad, que particularmente comprende la autora Maud Seuterich, que en la ficción se puede llegar a representaciones positivas y transformadoras de las mujeres en el cine a través de una configuración afectiva, entendiendo los afectos como aquellos aspectos, en este caso, espaciales, con los que aborda Seuterich, pero pensemos en materiales y simbólicos que afectan la movilidad de los cuerpos y que permiten ciertas configuraciones también de la actuación y la comprensión social. Esto particularmente, su planteamiento es que planteando una estética afirmativa, es decir, películas que muestren a las mujeres apropiándose del espacio de las formas deseables, interactuando con esos afectos de las formas deseables de manera fluida y ejerciendo su voluntad, se puede hacer una presentación de lo posible, es decir, una orientación de la acción extrafílmica favorable, fluida y en un contacto amplio con el mundo social, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí este texto me hace reflexionar acerca de que el cine de no ficción, o por lo menos el que yo entiendo como cine de no ficción, a partir de autores como Plantinga, por ejemplo, ¿no? No se basa únicamente en una articulación de afectos sensibles e interpretables que nos permitan vivir una experiencia, sino que en gran medida tiene una intención explicativa, ¿no? Y que las lógicas de configuración espaciales podrían ser en algunas partes coincidentes y en otras distintas a las que plantean estas autoras para el cine ficcional, ¿no? Particularmente considerando una idea que es muy fuerte y con la que coincidimos, que viene de la geografía cultural y de Macy, ¿no? Que nos dice que el espacio no es neutral, fijo y no problemático en su identidad, sino que es una fuente en evolución de significado y relaciones sociales producidas y reproducidas dentro de configuraciones de poder. Por lo tanto, el cine ficcional y el no ficcional tendrían posibilidades de representar esas geografías o geometrías de una manera distinta. Así que me pregunto, ¿cuáles son las estrategias de las cineastas de no ficción latinoamericanas para el tratamiento de las relaciones entre las mujeres y el espacio? Abordo dos casos que particularmente tienen una coincidencia en que intentan representar dos dimensiones del espacio, una efectiva, material, y una metafórica, que es de carácter simbólico, ¿no? Y que tiene que ver también con
otras proyecciones que hacen las protagonistas de los filmes a lo largo de las películas. Bueno, hablando del cine de no ficción, pues lo tomamos como un cine asertivo, ¿no? Que basa su composición en la afirmación de que objetos, sujetos, relaciones y acontecimientos que presenta son verdaderos. Por lo tanto, aquí estamos más ante una actitud epistémica, que es la propuesta de Plantinga, que ante la búsqueda de unos ciertos efectos eh, de realidad, como los que mencionaba Álvaro, que se basan en códigos y en formas reiteradas de presentar, ¿no? Y partimos también de la idea de que el cine de no ficción tiene dos dimensiones, una ética y otra identitaria, en tanto quien realiza una película de no ficción tiene una comprensión del mundo sobre la cual toma posición. Y esa posición la toma, en segundo lugar, porque comparte rasgos identitarios, sean de existencia social o de creencia. De tal manera que definimos el filme de no ficción como un signo complejo que llama la atención sobre sí mismo y su instancia autoral, que predica y a la vez forma parte de las relaciones diagramadas por la película o lo que Plantinga llama el mundo proyectado, para ser leídos como un símil de los hechos sociales. En este sentido, el cine de no ficción, además de ser identitario, es icónico, ¿no? Y por lo tanto, la apariencia de realidad en muchas ocasiones es más importante que la presentación de un registro de carácter indicial, ¿no? Bueno, además, este entramado cígnico asertivo se sostiene de aserciones lingüísticas capaces de referir las cualidades de lo que afirma a los espectadores y de elementos audiovisuales articulados en los que se encarnan las cualidades enunciadas y las relaciones entre estas, y en este sentido es un símbolo relacionado con íconos. Veremos cómo son importantes también la dimensión indicial, a partir de la contigüidad, copresencia y sucesión de aspectos lingüísticos y audiovisuales que ponen en relación ciertas palabras con ciertas imágenes, ¿no? Por último, en este marco teórico entendemos que el cine de no ficción, en tanto afirma verdades del mundo, tiene la intención de incidir en las creencias, y las creencias, es decir, comprensiones de mundo que se vuelven habituales, tienen también la intención de cambiar la forma de ser y actuar en el mundo de los hechos. En eh, el día de hoy presento entonces un acercamiento a esta película de Antonella Sudasasi, Memorias de un cuerpo que arde. Es una película costarricense del 2024 que aquí vemos como no ficcional, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? A pesar de que basa su estrategia expresiva en una puesta en escena. Entrevista a 15 mujeres entre 65 y 90 años de edad acerca de su sexualidad. Obtiene en registro 8 voces testimoniales que además de todo solicitan anonimato. A través de estos testimonios articula 3 historias distintas que finalmente condensa a través de un relato único. Un personaje, actriz no profesional, además de todo, ¿no? Que cumple con una coincidencia de edad, precisamente como va a representar a estas mujeres, que rememora y encarna las vivencias relativas a esos testimonios acerca de la sexualidad de las mujeres mayores en el vaivén de edades y espacios, casa, colegio, feria, etcétera, ¿no? Por acá voy a compartir un fragmento más breve de lo que dice ahí de la película para que podamos ver cuáles son sus estrategias expresivas y particularmente sus estrategias enunciativas. Déjenme encontrar el, el clip, a ver si se puede compartir desde la plataforma en la que lo tengo. Ujú. Sí, todavía no la comparto. Vamos a ver, que estoy buscando primero el clip.
Sí, compartir. De tal forma creo que sería ideal que me cierren un momento el micrófono para que se escuche el audio desde la computadora. Más bien, Ok. y ya empezó porque está la lucecita roja y va caminando. Mejor así que no me reconozcan. Para hablar con libertad. Yo no sabía que yo era medio tímida con ese tema. Imagínate tener sexo a estas alturas. ¿Se imagina? Ahora es como que si fuera la primera vez, me imagino yo. Ya me cerró. Ahora, si me busco un viejillo, sería como meter un masmelo en una alcancía. Perfecto, venga, vamos a hacer un retoquecito. Por aquí. ¿Cómo se siente? Ok. Ajá. Ok, chiquis. Por aquí, por favor. Javier para Ronald. Ronald, apenas esté libre. Por favor. Bueno, eso nos muestra que no pudieron ver el fragmento, sin embargo, yo se los voy a describir. Pudieron escuchar una parte y nos dimos cuenta de qué se trata y cuáles son las presencias de estas voces diversas, ¿no? Pudimos a través del timbre y el tono de las voces percatarnos que eran una diversidad de personas, de mujeres mayores. Eh, Sin embargo, lo que ustedes no alcanzaron a ver es que el filme empieza con una estrategia eh, que devela el espacio de la filmación. Nos muestra a la actriz, que será quien interprete al personaje principal, caminando, siendo maquillada y empezando la grabación. Nos muestra la presencia de la claqueta y el inicio de lo que parecería ser una filmación ficcional, mientras aparecían en pantalla unas palabras de la directora afirmando que esto se basa en testimonios y que esta es la película que aborda los temas de los que no pudo hablar con sus abuelas, ¿no? Así que nos encontramos con un filme, voy a regresar a la presentación, que juega con las estrategias representacionales, ¿no? Nos encontramos con, déjenme ver dónde me quedé, acá, un espacio fílmico, vamos a poner esto como un antecedente para hablar del espacio, siempre ligado al tiempo y a la acción de la narración, como podemos entender en general el cine, ¿no? Es muy difícil estudiar el espacio si no hablamos de tiempo y narración. Y en gran medida ahí hay una relación indicial de carácter narrativo
y también representativo. Al tratarse de un filme de no ficción, debe estudiarse a la luz de sus estrategias de enunciación y su modalización asertiva. Nos encontramos con esa estrategia que podríamos interpretar como metaficcional historiográfica, de acuerdo a lo planteado por Linda Hutcheon, o quizá podríamos preguntarnos si a través de su articulación testimonial y de su planteamiento de un cine de lo real, estaríamos más bien ante una metanoficción o una especie de metaveridicción, ¿no? Porque la estrategia metaficcional lo que hace es develar los mecanismos de la ficción, y acá lo que tenemos que comprender es que se trata de un filme sobre lo real. Se trata de un relato que se refiere a través de la puesta en escena a formas de vida propias de un contexto sociohistórico y que delata su construcción fílmica mientras expresa su estrategia enunciativa y afirma la verdad de los testimonios condensados. Coincide con lo que entendemos como cine de no ficción. Nos encontramos entonces con una representación del espacio que he tratado de condensar en este esquema y que podemos ver en el extremo izquierdo. Contempla esta articulación indisoluble entre espacio y tiempo, y particularmente de la relación entre el espacio y las transiciones temporales, que comienzan con esta filmación que he llamado metaficcional historiográfica testimonial, ¿no? Y que dan pie a una narrativa basada en la representación a partir del momento en el que la protagonista se da el claquetazo, no lo vieron, pero tras el claquetazo, la primera acción que realiza la protagonista es cerrar la casa por dentro con triple chapa, ¿no? Hay aquí una expresión de que este filme, esta representación, se llevará a cabo al interior y que ese interior tiene una muy potente clausura, ¿no? Esto implica también una representación del espacio privado, pero una indagación al espacio interior que se da particularmente a través de la memoria. Nos encontramos en este espacio en relación con transiciones temporales, una representación audiovisual que es una condensación fictiva, es decir, una representación ficcional que condensa la historia de esas 15 mujeres entrevistadas y que es de carácter audiovisual, es decir, encontramos una ficción en la que la voz de la persona que actúa y sus acciones en el interior de esa casa se nos muestran como tal cosa, ¿no? Sin embargo, encontramos lo que ustedes sí pudieron percibir, que son las voces asertivas acerca de las vivencias de las mujeres, los testimonios, y que son voces que combinan la idea de la voz off y la voz in. Off porque están por encima y detrás de de ese audiovisual que se nos presenta como estrategia fictiva, pero in, porque lo que enuncia las voces que rinden testimonio tiene una incidencia directa sobre lo que aparece en la pantalla. Cuando la protagonista, ¿no? Y eso va a estar un poco más adelante, habla de su infancia y habla de que tenían una granja con gallinas y puercos, aparecen gallinas en la mesa de la representación fictiva, ¿no? Y la tienen incluso que mover para continuar con las actividades cotidianas, de tal manera que este cruce entre voz, testimonio y representación audiovisual, ficcionalizante, nos delata una estrategia de indicialidad que hace perceptible lo que es inaccesible en el testimonio sonoro, ¿no? Que es la visualidad sobre las memorias de las mujeres que participan y que se dan particularmente en su paso a través del espacio por acciones, movimientos, objetos, ¿no? Tomar un retrato, cerrar o abrir una puerta interior de la casa y acceder a espacios y memorias diferentes que van a motivar una reflexión acerca de lo colectivo individual, como podemos ver, que sería también una de las funciones de esta estrategia retórica metaficcional o metaveridictiva que planteamos, y que por eso también conserva el valor y la potencia del cine no ficcional. Incluso dentro de las explicaciones dadas por las mujeres se habla, una de ellas dice,
el tiempo no es lineal, el tiempo es como una burbuja, ¿no? Y hay una relación de analogía con esa burbuja que es la casa en la que se desarrolla la acción y que se nos presenta como una suerte de presente atemporal, ¿no? Digo, un presente atemporal como algo que ocurre frente a nuestros ojos sin remitirnos particularmente a una época o a un contexto sociohistórico específico. Veremos cómo el curso de este filme y esa reflexión de lo colectivo y en relación con lo individual a través de la afirmación de verdades, tanto en la enunciación del testimonio como en la articulación indicial audiovisual, nos van a permitir problematizar la cotidianidad de ese espacio interior que representa habitar una casa, ¿no? La tranquilidad que puede suponer, pero también una serie de reflexiones acerca de la identidad, el cambio, el conflicto, ¿no? El espacio privado también es un espacio conflictivo, incluso en la soledad, por ejemplo, ¿no? Es algo que es puesto de manifiesto por la representación audiovisual y también nos va a hablar de una diversidad de violencias, mientras que los testimonios que presentan esas voces nos hablan de infancia, menarquía, enamoramiento, castigo, ¿no? Una diversidad tópica que tiene que ver con esta memorística de la sexualidad de las mujeres que han llegado a cierta edad y que tienen también una eh, vivencia muy extensa y una posibilidad para reflexionar sobre esa vivencia. Enamoramiento, castigo, sexualidad, culpa, ¿no? Y esta sucesión entre lo positivo y lo negativo que forma parte de las vivencias de estas mujeres. Matrimonio, fantasía, la fantasía tanto romántica como la fantasía sexual, ¿no? Estas mujeres relatan que en muchas ocasiones tenían 2 hijos o quién sabe cuántos años de casados, pero seguían sin conocer un orgasmo propiciado por la interacción con su esposo, por ejemplo, aunque conocieran el orgasmo y que esto además de todo les propiciaba impotencia. Esta diversidad tópica incluye la enfermedad y la vejez. Sin embargo, esta verdad afirmada que nos permite, como espectadores, ¿no? Como esos otros a los que podría estar dirigida la película, pero particularmente a esas otras que se identifican, ya sea porque comparten la vivencia o porque podrían compartirla en el futuro, ¿no? em, Nos abre también, al presentar este espacio memorístico, una posibilidad de transformación, ¿no? De tal manera que hacer público y que se da también en los movimientos y los mecanismos del espacio que son presentados en la película a través de la apertura de la puerta, ¿no? Y a través de la apertura de la comunicación a través del teléfono principalmente, pasa de ser un presente atemporal a ser un presente interaccional que abre tanto en lo espacial de la casa como en la diversidad de la comunicación, ya sea la telefónica o sea la que implica el testimonio y la posibilidad de realizar la película, una apertura a lo público que nos muestra además también las posibilidades de gozo y de aceptación, ¿no? Esta película cierra con la presentación de algunas de las mujeres que rindieron testimonio, de espaldas, de 3/4 de espaldas, en la oscuridad, etcétera, ¿no? Como un signo indicial más de esa existencia. Bien, voy a tratar de terminar para que tengamos tiempo de comentarios. Para su presentación, los afectos espaciales dependen del relato en este caso, ¿no? Tenemos que aceptar que el cine, incluso el de no ficción más racional, se basa en afectos. Sin embargo, en este caso, los afectos son construidos a través de la articulación de ese relato eh, sintético, ¿no? Que condensa mm, las causas y posibilidades de las vivencias de las mujeres desde una perspectiva lógica y narrativa. Encontramos, por lo tanto, una enunciación polifónica concurrente, es decir, una comunidad de voces que toman partido en la enunciación audiovisual a través de la visibilización
de la puesta en escena por parte de la actriz. Por lo tanto, propicia la integración de vivencias semejantes y la constatación de dinámicas sociales. Las estrategias enunciativas evidencian la potencia del cine de no ficción como una forma de comunicación estética con una dimensión retórica que es a la vez, como mencioné en un inicio, icónica e identitaria, por las semejanzas y las posibilidades de identificación, ¿no? Este enfoque, por lo tanto, nos remite a una verdad basada en la enunciación, lo cual es la base de la conceptualización del cine de no ficción, una actitud epistémica que se basa en las formas del decir, ¿no? El espacio en esta película se puebla y se expande con los testimonios, porque además de todo, las habitaciones de la casa se convierten en feria, en colegio, en sala de partos, y en algún momento la actriz se apoya a sí misma en su memoria en el trabajo de parto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Propician la aparición de personas, animales y entornos dentro de la casa, tan infinita como su memoria, que es una de las frases que utiliza Sudasasi para promover el filme. Esta propuesta espacial apoya la modificación de creencias, según el marco teórico que presentamos al inicio, y propicia hábitos nuevos para guiar acciones futuras. La representación del espacio habitable muestra las geometrías de poder en un contexto del filme, pero también del mundo proyectado por medio del discurso, que hace perceptibles nuevas geometrías dependientes de la conciencia y voluntad de las mujeres. Muchas gracias. Queda pendiente en algún otro momento hablar de la otra película que analicé, que se llama Alice, de unos cineastas colombianos, que lo que hacen es recolectar el testimonio de 10 adolescentes colombianas en un internado al que han sido llevadas por las violencias que han sufrido. Gracias, con esto cierro. Bueno, a ver cómo dejo de compartir y abrimos para que se realicen preguntas y comentarios a los 4 expositores que, como yo comentaba, tenemos una diversidad de coincidencias. La primera que señala Vicente es que somos 4 hombres hablando de mujeres, ¿verdad? Eso, de hecho, sí es cierto y hay que hacerlo notar. Pero además de todo, tenemos unas ciertas coincidencias en la interpretación de lo espacial, de la representación y de lo real, ¿no? Ya sea tanto en el ámbito de lo efectiva y materialmente relativo al espacio o aquello de los espacios simbólicos que se pueden debatir a través de ideas como la del intersticio, por ejemplo, ¿no? Así que invitamos tanto a quienes nos siguen a través de Zoom en la distancia como quienes están acá presentes en la sala para comenzar algún debate. Sí, tenemos acá la participación de Mario. Muchas gracias. Bueno, una pregunta para el doctor Vicente. Yo no he visto la película de La Patota, pero por lo que usted describía es un artefacto que genera una discusión en el espectador que siempre va a ser como conflictiva, ¿no? Que nunca va a tener una salida fácil. Y mi pregunta era respecto en específico de la violación que se muestra en la película. ¿Cómo está retratada? ¿Es con una amplitud estilística alta o baja? ¿Es, digamos, una violación tipo irreversible o las de Sam Peckinpah? ¿O es algo más sugerido o no sale? Y bueno, en ese sentido más estético, ¿qué tanto la estética de la película guía al espectador en cuanto a su postura dentro de este debate, em, pues interno, ¿no? Que tiene con las decisiones de los personajes? Porque la violencia que sufre la protagonista, supongo que también depende mucho de qué tanto el espectador se empatiza, ¿no? Con ella. Entonces, bueno, eso sería. Bueno, no, la violación es sugerida, sí, pero bueno, sí hay, digamos, cierto acto de violencia gráfica y luego ya se sugiere, ¿no?
De hecho, quien la viola es el morenito este que estaba puesto ahí cuando expliqué la trama. Ese es el violador que todo el mundo reconocemos y sabemos quién es. El, a ver, la, o sea, esa es como la parte, ¿no? No, creo que la película no es tan visual como discursiva. Me parece que la película es netamente discursiva y, y sí, aunque uno procura ver que hay cierto tratamiento cinematográfico en los movimientos de cámara mientras están los diálogos, el seguimiento, no es tan evidente, ¿no? Como que voy a analizar la puesta en escena para determinar, sino creo que digamos, el componente fundamental sí son los diálogos. Ahora, la otra pregunta era, tú- ah, no, y te digo, yo creo que más bien es o sea, es una película bien hecha, sin duda, con oficio. El cineasta tiene bastante oficio, pero no es una película virtuosa así estéticamente hablando, ¿no? O sea, así de que tú digas, así como la que platicó Raúl y que yo me imaginé, yo dije, puta, no, pues es que sí hay que verlo, ¿no? Para entenderlo. O sea, sí se nota que hay un juego de espacios, de tiempo, pero acá no, acá no es como sí, más el guión, exactamente, sí. Pero había algo más que dijiste, un comentario que quería hacer una casi al final. Ah, es que sí, la película no resuelve nunca, ¿sí? Creo que el valor de la película está en dejar el nivel en dejar que la decisión de Paulina en un nivel de discusión tal, ¿sí? Que como dicen al final, se- eh, no te entendemos, pero te acompañamos, ¿no? Pero estamos contigo. Eso me parece que es fundamental, lo cual quiere decir que sí hay un guiño a que tiene razón, cosa que todos los demás dicen que en la película que no la tiene, ¿no? Gracias a ti. Diego. Bueno, pues es una pregunta sobre los documentales y las películas de ficción, pero que retratan un país en destrucción, ¿no? Y que la forma que pues las hemos visto, Sin Señas Particulares, por ejemplo, hace una descripción de lo que pasa, ¿no? O sea, creo que los momentos metafóricos con el diablo son muy claros, ¿no? No se van lejos. Entonces, quería yo, si pudieras, Álvaro, plantear un poco sobre esta forma en la que esa ficción parece documental por el road movie, la cámara, creo que es una cuestión con el juego de cámara, cómo la cámara está tan cerca siempre del personaje principal como en estos documentales de, no sé, a lo mejor Michael Moore, ¿no? Que nos va acompañando, que vamos viendo lo que ve el personaje, lo que está ahí junto en esos momentos, hasta el final creo que es donde se distancia un poquito. No sé si estás de acuerdo o cómo lo perciben ustedes. Y también en el caso del documental de Miss Perú, ¿no? También si si nos pudieran comentar un poquito a casi 30 años del evento, ¿qué repercusiones hay en Perú al respecto? ¿No? ¿Cómo ha funcionado el país? Pues, ¿qué ha sucedido allá? Digo, en México han pasado pues cosas creo que igual de atroces, pero ¿cómo está el estado? ¿Cómo es la situación, mejor dicho? Bueno, interesante la pregunta. Creo que me sigo yo también preguntando lo mismo, ¿no? Si entendí bien tu cuestionamiento, es que ¿por qué echan mano de este efecto documentalizante que como le estoy llamando? Creo que de alguna manera no solamente tiene que ver con una decisión estética y de representación, sino también de producción y circulación por los circuitos convencionales por lo que este tipo de películas operan, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones que están detrás?
festivales, iniciativas, o sea, que apoyen el cine independiente, organización, ONGs y otros, ¿no? ¿Quiénes son los circuitos tradicionales cuáles son por los que pasan estas películas? Y pues son festivales también, son cines de arte, también pasan, por supuesto, por las salas comerciales de cadenas, por fortuna, algunas. Pero creo que este es un condicionante para eso. Quizás sea inconsciente, quizás nada más, o quizás sea consciente, pero em, lo tomen como una especie de estilo de producción que afecte el estilo de representación. Y en ese sentido, dos o tres directoras de estas películas por lo menos dos o tres, si no es que casi todas, pensaron en principio en hacer documental. Bueno, el Cadejo Blanco creo que es dirigida por un hombre, pero dos o tres directoras pensaron hacer documental y después, como mencionaba en la ponencia, por las entrevistas, a lo delicado del tema, para no comprometer a los informantes, a las informantes que lamentablemente fueron asesinadas, hicieron ficción. Y en el caso de Enseñas Particulares, por el uso también quizá de estos elementos retóricos que pueden funcionar muy bien para dar un mensaje simple de algo tan complejo que está detrás, ¿no? Alegorías de la maldad en el imaginario cristiano. Y me preguntaba lo mismo también en la ponencia también de Raúl, em, porque de pronto parece que también se pueden utilizar estos mismos elementos para el documental, ¿no? Y aún así me pregunto, y es una pregunta, Raúl, aquí directamente, si lo que cambia es la perspectiva epistemológica con el del acercamiento a la realidad o los elementos estilísticos y de recursos expresivos que se utilizan. A ver, le agrego, ¿y por qué de no ficción? Claro, este enfoque supone un cambio de paradigma, ¿no? No quedarnos con la idea de que hay simplemente una realidad que puede ser registrada, presentada y transmitida, sino que desde este punto de vista de Plantinga, que de hecho es epistemólogo, ¿no? Se puede afirmar que algo es verdad y que el cine puede también afirmar verdades y lo puede hacer de una diversidad de formas. De tal manera que el cine de no ficción, como él lo describió y que estoy de acuerdo con esa conceptualización, puede incluir tanto filmes basados en hechos reales, ¿no? Que tengan esa aserción, ya sea de manera explícita o identificable, documentales clásicos con la diversidad de las tipologías de Nichols, ¿no? De lo más restrictivo y más codificado a lo más poético, y que al construir un discurso, ¿no? Toda película constituye un discurso, este discurso se encarga de presentar, ya sea con una mayor o menor certeza, ¿no? Y ahí está la parte de la aserción. Yo aseguro eh, con un convencimiento y un fervor extremo que esto que pasó es verdad. Y además de todo, soy capaz de tejer un discurso que incluya lo que tradicionalmente se ve como evidencia, ¿no? Sin embargo, bueno, las imágenes, a partir de la idea de la retórica audiovisual, pues nos pueden ayudar a afirmar propuestas de sentido completamente disparadas en su comprensión del mundo, ¿no? De tal manera que lo que invita la propuesta de Plantinga es a aceptar que hay películas, incluyendo los documentales, que son propuestas de sentido en las que hay un cierto compromiso por parte de sus autores, ¿no? Y ese compromiso y ese se ve reflejado en sus decisiones estilísticas, de tal manera que un cambio en la postura epistemológica tiene también un impacto en los elementos formales, ¿no? Entonces, Plantinga habla de la idea de voz para describir tres grandes formas de estrategia epistémica, formal, no formal y poética, en la cual una
se parece más al documental clásico expositivo, ¿no? La otra deja cierta vaguedad y una buena parte de la interpretación sobre la realidad al espectador, la no formal, y la poética se dedica a, pues, una exploración tanto de lo posiblemente real como de lo estético presentable en esa película, ¿no? Y entonces yo me identifico, ¿no? Y si digo que el cine de no ficción, eso lo describo yo en un texto que publiqué el año pasado, que el cine de no ficción, su retórica es tanto icónica como identitaria, ¿no? Porque se basa en que parece real, pero también en que hay alguien comprometido con afirmar que eso es una realidad, siempre está a prueba en el marco social en el que el discurso público, el discurso social, puede entrar en debate acerca de esa posible realidad, ¿no? Y podemos destruir perfectamente de panzazo como una construcción ideológica de las mafias del poder o decir lo contrario, ¿no? Ah, déjenme leer la pregunta porque sí nos faltó también que respondiera Sixto la pregunta que le hizo Diego acerca Sí, de qué acá. pasó en Perú y yo me atrevo a sumar una más, David, acerca de lo mismo. Esas películas nos dan una diferente representación de la comprensión de los concursos y reinados de belleza en Perú en ese breve lapso dentro de la década de los 80. Gracias. Bien, bueno, quisiera responder a todo de manera directa. Me faltó elaborar un poco las conclusiones. De cierta forma, las tres películas que he señalado, se me escucha, ¿no? Se escucha, ¿no? Plantean situaciones en las cuales hay un personaje, por ejemplo, Miss Perú, ¿no? Que no se menciona, que hemos señalado que es esa mujer muda, ¿no? Y que también está expectando, digamos que sea la espectadora, ¿no? 5 años después aparece Juliana, ¿no? Una película donde hay una transformación, hay un eje comunicativo muy interesante, el personaje se transforma, se mueve, utopiza una posibilidad en la realidad con estos niños. Y hay una película intermedia, ¿no? Que es Maruja, donde el personaje simplemente espera, ¿no? Está esperando un salvador. De una u otra manera, eso es lo que ha pasado mucho en la sociedad peruana, ¿no? En la sociedad peruana lo que hemos visto es que en los 80 se empieza un discurso feminista, un discurso reivindicativo, aparecen los colectivos, aparece una mujer como María Elena Moyano, que fue una líder comunitaria asesinada por Sendero Luminoso, asesinada por otra mujer, ¿no? Dentro del maoísmo. Pero después, obviamente, a partir de la época de Fujimori, a partir del discurso neoliberal, Fujimori fue, aunque no lo crean, un presidente que reivindicó mucho los derechos de las mujeres, pero paralelamente las sometía a muchas mujeres de su entorno, periodistas, se les va a llamar las geishas, ¿no? A que estén detrás de él, ¿no? Lo mismo podría decirse de Sendero, ¿no? Las mujeres de Sendero son reconocidas por mujeres muy o sea, guerrilleras que mataban, que hacían acciones de guerra, pero eran pegadas al líder, ¿no? Había un culto al líder, ¿no? Lo mismo que Fujimori pasa a veces bueno, pasó con Abimael, ¿no? Entonces ese discurso, creo yo, ese discurso de género, ese discurso feminista, ese discurso reivindicativo que aparece con el grupo Chasque, con María Barrea, se diluye en los 90, termina, digamos, en ausencia de voces, de directoras, tal vez en la narrativa sí lo veamos, ¿no? Pero lamentablemente para responder la primera pregunta, digamos que lo que yo siento es que ese discurso reivindicativo se ha diluido, se ha perdido. Directoras famosas como Claudia Llosa tratan a veces ese discurso, pero no le dan mucha fuerza. Digamos que en mi país hay un discurso conservador, neoconservador, bastante fuerte. Nuestra presidenta, nuestra primera presidenta mujer, disculpen el lapsus político y la indignación, desaparece 2 días del palacio para hacerse una cirugía plástica, es una Miss Perú, ¿no? Ella, ¿no? De manera ilegal, sin informar a nadie, mintiéndonos.
Y así estamos, ¿no? Y podríamos seguir haciendo hígado, pero no quisiera malograr la tarde, ¿no? O sea, el discurso feminista se ha diluido completamente, creo yo. Hay colectivos, hay artistas, hay pequeñas cineastas que lo realizan, pero no tenemos lo que creo yo tuvimos en los 80. Gracias. Bueno, solamente es una breve mención a una película que quizás para la propuesta de Raúl pueda ser pertinente. Recientemente trajeron al Foro de la Cineteca Las Novias del Sur. Es una película muy breve de 40 minutos de Elena López, donde entrevista a mujeres adultas mayores sobre su experiencia de matrimonio, incluyendo, por supuesto, el periodo de sexualidad y demás, ¿no? Sus recuerdos. Pero el montaje es interesante porque la película aborda el testimonio con la persona presente. Aquí sí se permiten identificar. Son ellas, qué mejor forma de saber que es una asertividad. Y al mismo tiempo reconstruyen con el álbum familiar las fotografías, las distintas bodas, ¿no? Y van haciendo un cotejo en el montaje. Y esto me lleva a pensar un poco a lo que señalaba el colega Sixto también, y un poquito también lo que dice Mao Zedong, ¿no? La autora que citas en tu ponencia, de que pensando en estas voces, no voy a decir del Perú, pero sí de América Latina en el documental, donde también puede entrar en el tema de los desaparecidos, las directoras de Lluvia, ahorita olvido sus nombres, Carolina Corral y Magali, no recuerdo su apellido, que es un corto muy chiquito de animación sobre el tema de desaparecidos, que esta idea del testimonio como elemento que atraviesa estas películas y que es una buena forma de asertividad, ¿no? Vamos a decir, incuestionable desde el punto de vista de la verdad afirmativa que construyen esas voces al testimoniar, más allá de que su recuerdo pueda o no tener precisión. Nos hace pensar en una serie de documentalismos que en vez de a reconstruir el testimonio, lo que hacen es aproximarse, diría Tatiana Massou, amorosamente y no de una manera extractivista al testimonio y utilizar cualquier tipo de discurso cinematográfico como una estrategia para representarlo para los otros, ¿no? Sin por ello necesariamente pretender comprenderlo como lo busca la película, que nos exige tratar de comprender a la protagonista en vez de juzgarla. Tal vez ya hice muchas pelotas con el comentario, pero creo que voy por ahí, pensando en Maud, ¿no? Creo que las cuatro ponencias se podrían ver atravesadas por esta idea de estética afirmativa, de que cada experiencia de las protagonistas en movilidad, en un espacio, es también una subjetividad, una semántica y un discurso que en sí mismos construyen una verdad, que creo que es la tesis de ese libro. Y ahí, independientemente de que sea ficción o no, entra esta estructura. Y creo que esa es una lectura positiva dentro de lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? O sea, también creo que hay un problema con lo que llamamos el postfeminismo, ¿no? La excesiva explotación de estos conceptos ya por una industria cinematográfica, pero sigue habiendo voces cinematográficas que se oponen a esa estructura industrial. Lo veíamos en la mesa anterior también con alguno de los temas, y que todavía, para mi gusto, aunque no nos haga falta las lecturas de las colegas que son expertas, estudiosas específicas del tema, siguen habiendo voces que construyen estas otras posibilidades. Y por eso creo que estas referencias pueden ser muy útiles. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo, ¿hay algo que quieran agregar al comentario? ¿No? Bueno, pues con esto cerramos. Ah, sí, hay alguien más. A ver. em, Sandra Marisol Bernal nos envía felicitaciones. Muchas gracias. Por otro lado, envía un saludo especial, muy especial y con mucha alegría, admiración y respeto al doctor Lauro Zavala. Y ella está en el Departamento de Educación Preescolar Valle de Toluca. Muchas gracias por las felicitaciones, Marisol. Un gusto estar y compartir con todo el mundo. em, bueno, damos por terminada ahora sí la mesa número 6 y los esperamos mañana para continuar con las actividades de este Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico organizado en conjunto por Cepancine y el doctorado en Humanidades. Muchas gracias.
También los saludo a usted, doctor Castellanos. Buena noche. Mis pilares de mi investigación de maestría y actualmente estoy haciendo un doctorado. Ahora sí, te escuchamos. Ay, gracias. También le envío saludos al doctor Castellanos porque lo vi que estaba viendo el nombre. Son mis pilares, el doctor Lauro Zavala, el doctor Castellanos, dos de mis pilares de mi tesis de maestría y actualmente estoy haciendo un doctorado. Pues me encanta estar aquí con ustedes y un agradecimiento. Muchísimas gracias. Que tengan bendecida noche.